nombre es Marilu González, estudio la carrera de periodismo y vengo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mucho gusto, Olvin Reyes, estudiante de periodismo de la Universidad CEUTEC. Mi nombre es Ana Barahona, estudio en la Universidad José Cecilio del Valle en la carrera de periodismo. Muy buenas tardes, mi nombre es Leandro Solís y estudio la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cabe destacar en este momento que estos 4 jóvenes se encuentran acá porque son parte de la primera edición de pasantías de periodistas y comunicadores anticorrupción que promueve el CNA aquí en Honduras. Quiero saber también cómo ha sido esta experiencia a través de 10 módulos de aprendizaje en donde hemos visto no solamente los componentes actuales, como lo mencionaba Olvin, la parte ética, como Marilu hacía referencia también, sino cómo volvernos aliados anticorrupción y ser ese elemento diferenciador o ese valor agregado para transformar una sociedad. Comenzamos con Ana. Pues mire, creo que la pasantía como tal nos hizo a nosotros caer en cuenta de cómo debemos realmente ejercer el periodismo en Honduras. Actualmente la universidad sí nos da la teoría, pero ya en este ámbito no nos la brindan. Estas herramientas que ustedes nos enseñaron para poder verificar información, para poder buscar información, es la manera en que nosotros podemos defendernos o cuidarnos si nos persiguen, porque si nosotros ejercemos el periodismo investigativo, sabemos que siempre vamos a estar en peligro y tenemos que estar conscientes de que si nosotros nos vamos a dedicar a eso, tenemos que estar siempre preparados y tener los mejores conocimientos en esto. La verdad, y lo voy a hablar por mi persona, la mentalidad con la que entré a la pasantía es muy diferente con la que salí, con más conocimientos, cayendo en cuenta de cómo está la situación y de lo que todos nos vamos a enfrentar en un futuro. Creo que esto, cuando nosotros lo ejerzamos, nos va a servir. Y creo que por eso es muy importante que si ustedes hacen otras ediciones, los estudiantes entren, que no lo vean como un cansancio, que lo vean que no va a valer la pena. Claro que va a valer la pena. Ustedes nos ponen a hacer también actividades que en lo personal yo jamás había hecho. Y eso nos sirve a nosotros para irnos preparando, para saber exactamente a qué nos va a tocar enfrentarnos en un futuro y no solo verle el lado tranquilo del periodismo. Leandro, ¿cuál es ese aprendizaje que te llevas? Yo coincido completamente con mi compañera. Sin duda alguna, el CNA nos ha dado muchas herramientas para nosotros irnos desarrollando como futuros periodistas y sin duda alguna es una experiencia muy bonita por el simple hecho de que, a ver, el periodismo es la linterna que va a iluminar el mundo. Sin el periodismo nosotros no nos daríamos cuenta de lo tanto que se abusa de la sociedad y de todo este mundo político, ¿no? Entonces, el hecho de que nos hayan dado tantas tablas, que nos hayan enseñado a verificar datos, a investigar, porque aunque la universidad cuente como con 5 clases, si no me equivoco, de investigación, el CNA nos ayudó también como a ir progresando y poder desarrollar aún mejor estas habilidades. Entonces, sin duda alguna, ha sido una experiencia muy bonita y que nos va a llevar muy lejos. Entonces, estoy muy agradecido por esa parte. Gracias a ustedes, Leandro. Marilu, ¿qué aprendizaje te llevas de estas pasantías? Siento que me llevo bastante de lo que aprendí y lo pondré en práctica al momento de ejercer mi profesión, tanto lo ético como lo moral, como el principio y el criterio propio que tiene que tener un periodista al momento de, digámoslo de esta manera, sacar actos de corrupción y que la sociedad lo pueda visibilizar. Entonces siento que me llevo muchos conocimientos y los pondré en práctica. Olvin, ¿hay algún valor agregado que querrás destacar de cómo ingresaste al primer módulo, de las expectativas que tenías y ahora que has ido atravesando a través de esta parte jurídica y la parte también del campo periodístico y comunicacional que ahora pueden ayudarte en el ejercicio de tu profesión? Definitivamente hay muchas cosas por destacar en este proceso de aprendizaje y es el hecho de indagar en la información, de retar a las autoridades para que puedan hablar con la verdad. Y para eso está el periodismo. Y para eso está el periodismo de investigación, que es un trabajo que desde el CNA se ha venido trabajando y que lo han venido ejerciendo de manera muy profesional. Y ese precisamente es el aprendizaje que a través de esta instancia de sociedad civil que se nos comparta a nosotros como futuros promotores de la verdad, definitivamente es un antes y un después, que marca definitivamente una gran diferencia. Y es por esa razón que en materia de periodismo e investigación es una
de las herramientas dentro del periodismo que no podemos dejar pasar por desapercibido. Y es en todos los momentos, en todos los espacios, en los medios de comunicación, que tenemos que exigir a las autoridades la rendición de cuentas, el acceso a la información pública. Y a través de esos métodos nosotros poder ejercer con una libertad de expresión nuestro trabajo. Ya lo decía Leandro, el periodismo es un faro de luz. Al final es esa linterna que ilumina el camino y que hace despertar la conciencia también entre las sociedades. Siguiendo esa línea de pensamiento, ¿cuál debería ser el rol a tu criterio del periodista anticorrupción? Wow, yo creo que sí es complicado, pero yo considero que al final el periodista de investigación se convierte en el guardián de la democracia, porque más allá de informar o de investigar, nosotros tenemos que denunciar los actos de corrupción. Y sin duda alguna es muy complicado porque, a ver, el periodismo de investigación en Honduras ha sido catalogado como uno de los periodismos más difíciles de hacer, puesto que nos ubicamos en el número 165 de 180 países, si no me equivoco, y asimismo es muy complicado también por todo el riesgo que esto asume, porque según un informe de Reportes Sin Fronteras, desde el 2001 hasta la fecha se han reportado más o menos 100 asesinatos de periodistas. Entonces eso es muy cuestionable y pues yo considero que tenemos que seguir esa línea de ok, es complicado, pero tratemos de hacer ese cambio para ayudar a la sociedad. Por un lado tenemos lo que mencionaba Leandro de este dato de Reporteros Sin Fronteras, en donde vemos que el periodismo es una de las profesiones más riesgosas, sobre todo en materia de derechos humanos, sobre todo en países como Honduras. Y también tenemos otro aspecto importante que es el que mencionaba Marilú sobre el tema del Hermes, de esa complicidad de los periodistas con las personas que están en el poder. ¿Cómo hacer un balance entre este gremio periodístico marcado y, como decíamos al inicio, estigmatizado para recuperar la confianza de la población? Es bien complicado porque, si bien es cierto, como lo mencionaba Leandro, vivimos en un país donde la libertad de expresión está en grave, está, como lo decía él, en el informe decía que en la posición que nos ubicamos está muy grave. Sin embargo, lo podemos hacer de una forma diferente, podemos marcar nuestras diferencias en ese ámbito, pero corremos el riesgo. Ok, también por otra parte que los mecanismos de protección en Honduras no están funcionando del todo bien, no hay presupuesto y no hay personas capaces de cumplir esas acciones que deberían ejercer para nosotros. Si nosotros nos gusta ejercer, nosotros nos gusta investigar, nosotros queremos denunciar actos de corrupción y de cierta manera nos vamos a ver amenazados para aquellos políticos que no se sienten intimidados al momento de que nosotros realizamos actos de corrupción, denunciamos actos de corrupción y ellos están coludidos. Ok, ¿qué va a pasar? ¿Que nos van a amenazar o nos van a de cierta manera intimidar? ¿Cómo nos vamos a poder proteger nosotros si no hay un mecanismo de protección que nos ayude a nosotros? ¿Qué hacemos en ese caso? Es bien complicado en este sentido. Qué interesante lo que menciona Marilú. Tenemos un módulo dentro de las pasantías que habla específicamente de los mecanismos de protección a periodistas, comunicadores, defensoras y defensores de derechos humanos y aplicadores de justicia. Sin embargo, ¿qué tanto sabemos de él y qué tanto funcionan? Según lo que pudieron ver y analizar e investigar sobre este módulo, ¿qué valoraciones hacemos, Ana? Realmente es lamentable la situación que nos enfrentamos nosotros los periodistas sabiendo el trabajo tan complicado. Basándonos nosotros que estamos en el ámbito del periodismo investigativo, el hecho de querer sacar a relucir la situación problemática que son Honduras y saber que quienes nosotros necesitamos más seguridad por parte, no la tenemos. Es triste porque por ende hay estudiantes que sí nos gusta el tema investigativo, pero no lo ejercen por lo mismo. Entonces creo que a Honduras le falta mucho eso, pero a pesar de eso, uno como periodista tiene que seguir adelante. Si nosotros no hacemos la diferencia, nadie va a hacer la diferencia. Y
Cada granito que nosotros vayamos aportando va a ser que Honduras poco a poco vaya mejorando. Es un cambio, no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que pensar también en nuestra descendencia. Nosotros estamos viendo el periodismo desde esa manera tan difícil. Vamos a ser perseguidos, vamos a estar en peligro, pero a pesar de ello, vamos a dejar una buena marca a lo que es en el país. Queremos ser la diferencia y no ser igual al resto. Olvin, ¿por qué crees que el periodismo, o la denuncia, o la investigación en Honduras no tiene tanto campo? ¿Qué impide, qué obstaculiza que tengamos periodismo de investigación? Corrupción, narcotráfico, abuso de poder desde las instituciones del Estado son algunas de las piezas que entropece la libre ejecución del periodismo de investigación. Si bien es cierto, los compañeros han mencionado temas muy importantes, pero no podemos dejar desapercibido que sin Honduras no hay periodismo de investigación. Estaríamos hablando que habría un periodismo obsoleto que se quedaría, uno, con lo que se da desde las academias, dos, con lo que le permite el medio de comunicación al periodista decir y lo que no puede decir. Para que pueda haber un buen periodismo de investigación, siempre le ha apostado por un periodismo independiente. Difícil, sí, muy difícil el periodismo independiente. Sin embargo, es la única alternativa. Bajo los análisis que hacemos constantemente desde los medios de comunicación, desde la clase política, económica y de la sociedad, podemos definir que el periodismo de investigación en Honduras lo podemos hacer libremente de manera independiente. Otra cosa, no solamente de manera independiente, sino hacer una alianza. Definitivamente en este proceso hemos aprendido muchas cosas. El trabajo en equipo es fundamental para poder desarrollar cualquier proyecto. Y de ello invito a los jóvenes estudiantes de periodismo de todo Honduras y de todas las universidades públicas a hacer alianzas estratégicas que nos permitan una libre e independiente ejecución del periodismo investigativo. Claramente apegado con instituciones que nos permitan enriquecer nuestros conocimientos. Leandro, ¿estás de acuerdo con lo que propone Olvin, que al final el periodismo alternativo podría ser la clave para empezar a denunciar, empezar a investigar y no tener miedo a los intereses que podemos tocar en este ejercicio? Sí, a ver, es muy complicado también porque hacer periodismo independiente o alternativo no es tan fácil como se dice, porque para empezar se necesita mucho presupuesto. Claro. Sin embargo, yo considero de que pues quizás por ahí podríamos, no sé, buscar otras opciones como usar todos estos recursos que se nos han enseñado incluso en la pasantía para tratar de denunciar todos estos actos de corrupción. Sin embargo, es que también es un tema complejo porque el mismo periodista accede a esto, ¿verdad? A lo de la corrupción. Por ejemplo, está lo que se le llama el ormeta, a lo que llaman los italianos como el pacto mafioso del silencio, que es si vos decís algo, todo esto se pudre. Entonces es muy complicado y es muy complejo porque las redes criminales no existirían si los cuerpos policiales o las redes estructurales no defendieran a las mismas. Entonces me voy más o menos desde ese punto de que es muy complicado también hacer periodismo independiente porque siempre está involucrado lo que es el gobierno y todo este sistema corrupto. Bien, no solo hablábamos de la parte del periodismo alternativo o del periodismo independiente, sino que también tocábamos otro tema, que es el periodismo colaborativo. Y eso lo hemos visto que está en auge, y no solamente a nivel nacional, sino que se pueden hacer colaboraciones que dan resultado a nivel de grandes investigaciones. Se ha pensado, por ejemplo, se le han planteado desde la academia hacer este tipo de alianzas para un periodismo colaborativo desde sus universidades, por ejemplo, Ana. Pues mire, creo que en base a la universidad, ahí depende de los licenciados. Hay licenciados que uno le dice, mire, esta es la realidad del periodismo. Realmente la situación, o sea, no es que usted va a llegar y va a ir a un medio de comunicación y usted va a querer hacer lo que quiera. Hay maestros que sí, le dicen, no va a ser de esa manera. Hay otros que, bueno, nos preparan, se puede decir, hay licenciados que nos preparan con el hecho de nosotros servir a un medio de comunicación, no serlo de manera independiente. Y como decía el compañero, se necesita dinero para poder hacerlo.
todo tiene un inicio. No es que uno va a empezar como con las mejores cámaras o con lo mejor. No, se tiene que empezar poco a poco. Y obviamente el trabajo en equipo es muy importante. Pero creo que eso, más que todo, en la universidad se lo puede decir, sí, claro. Pero cuando uno ya ejerce el periodismo, se da cuenta, yo no quiero participar de esto. Mejor lo voy a hacer de manera independiente. Se buscan compañeros periodistas, colegas comunicadores, en empezar algo desde pequeño, algo muy pequeño, hacerlo más grande. Pero si no se da un inicio, ¿cómo se va a mejorar la situación? ¿Hay buenos periodistas en Honduras, Marilu? ¿Cuáles serían esas características que usted, como estudiante, destacaría en las personas que al final tienen esa función de ser auditores sociales? Considero que sí hay buenos periodistas que ejercen la profesión. Considero que, digámoslo de esta manera, sacan a luz los actos de corrupción, no están coludidos con el poder, no están coludidos con el gobierno, quieren que la sociedad vea la realidad, quieren que la sociedad vea lo que está pasando, que se den cuenta. Entonces, de cierta manera, esos son los periodistas que ocupamos en el país, esos son los periodistas que queremos en el país. Nosotros queremos ser esos periodistas que digan, ok, ellos marcan la diferencia, ellos saben que no están coludidos con el poder, no están con el gobierno, saben que sacan denuncias, saben que apoyan a la sociedad, son demócratas, no están afectando a la democracia en el país. Leandro, ¿cuál es tu edad? 19 años. 19 años. ¿En qué año vas de la carrera? Por segundo año y medio. Segundo año. ¿Sentís que estás listo para vencer las tentaciones, esa compra de conciencias que podrás encontrar ya cuando estés como periodista, cuando estés en esta labor? No sabría responder muy bien esa pregunta. La verdad es que no con sinceridad, puesto que pues no estoy en el medio y no sé lo que me espere cuando salga de la universidad, porque pues hay que ser realista, los medios tienen intereses de por medio. Es válido, no lo comparto, pero es válido porque pues eso ya al final también tiene que ver mucho con el contexto del periodista, de su vida económica, entre otros factores. Sin embargo, yo en lo personal, al menos yo quiero ser un periodista ético y no quiero caer en eso de que me compren por pautas publicitarias, por espacios publicitarios, por hacerle preguntas benévolas a los periodistas o a los corruptos, mejor dicho. Y entonces sí, bueno, yo al menos quiero ser un periodista con ética y no caer en eso. Ana, ¿qué clase de periodista querés convertirte? Una periodista que realmente no tenga miedo de decir la verdad. Creo yo que bueno, personalmente estoy en mi último año de periodismo, ya he tenido experiencia en medios de comunicación y ya sé qué es lo que no quiero hacer cuando ya lo ejerza de manera profesional. La verdad creo que es una tentación grande y hay que decirlo, el periodista es mal pagado en Honduras. Aparte de que uno es mal pagado, es perseguido y uno se siente inseguro. Sí, claro, pero la mentalidad que se va a ir haciendo es conforme a la experiencia que vayamos teniendo. De nada sirve que nosotros tengamos la teoría si no la ponemos en práctica. De nada sirve que vengamos y queramos decir, sí, voy a agarrar esto, no tiene nada de malo. Pensar cómo está la situación del país y que nosotros estamos aportando de mala manera al país. Creo que es un cargo de conciencia que nos puede cargar cuando estemos también más grandes. Pero creo que lo importante del periodista es mantener una buena imagen. Desde el punto que la imagen de un periodista se ve manchado, no va a ser la misma. Y creo que seguirnos esa línea de querer ser diferentes y ver que realmente que vean las personas que nosotros no somos vendidos en nada es lo más importante. Olvin. Partiendo de algo importante que acaba de mencionar Ana, siempre mantengamos, si queremos ser buenos periodistas en Honduras, mantengamos un periodismo íntegro, bajo la ética, la responsabilidad y el profesionalismo. Son esas herramientas, jóvenes, que nos van a permitir a nosotros, a futuro, abrir espacios donde verdaderamente podamos ejercer el periodismo y no dejarnos guiar por aquellas cosas que a la larga no nos van a llevar al éxito y nos van a llevar al fracaso. Ya tenemos muy claros ejemplos dentro del gremio periodístico, listas de periodistas, medios de comunicación que tienen sus líneas de intereses partidarias en materia política y en materia económica, pero seamos nosotros los que marquemos la diferencia, aunque, como decía Gabriel García Márquez, ser periodista en Honduras
o en cualquier parte del mundo conlleva una responsabilidad, no es fácil, pero si lo hacemos correcto, vamos a poder nosotros sacar adelante el gremio periodístico. Marilu, ¿en qué clase de periodista te querés convertir? Me quiero convertir en la clase de periodista que da a conocer lo que está pasando en la sociedad sin miedo a callar, sin miedo a ser silenciada. Quiero ser esa periodista responsable que informa sin limitación de contenido y sin manipulación de la información. Jóvenes, muchas gracias por atender este espacio, por tomarse el tiempo para contestar estas preguntas, debatir y escucharse también entre ustedes. Al final, el poder está en el trabajo en equipo, en colaborarnos, en volver a cambiar esa imagen o esa percepción que se tiene sobre el periodismo en Honduras. Y creo que esa es la tarea que tienen. No es una tarea fácil, pero estoy segura que se va a lograr, que con personas como ustedes comprometidas con el país y con la realidad nacional lo podemos hacer. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por su sintonía.